Bienvenidos hermanos todos a la 15ª clase de la Escuela Parroquial para Adultos. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad haciendo y diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios eterno que nos creaste para compartir contigo todo lo creado, te rogamos nos encuentres de tu agrado en este regreso a casa. Llénanos a tu presencia para que fortalecidos en ti alcancemos la salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, agradecemos su asistencia y presencia en esta escuela doctrinal virtual para adultos. Estamos reuniéndonos en este caminar juntos, ya que la etapa doctrinal no termina, siempre habrá algo que aprender cada día. Y hoy lo haremos sobre la razón por la cual podríamos salvarnos y tener la oportunidad de regresar a la casa del Padre. Todos y cada uno de los hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Para recibir una respuesta a la luz del entendimiento con el Espíritu Santo, es necesario tener a la mano el Catecismo de la Iglesia Católica y tu Biblia, también una libreta o cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. Si ya cuentas con todo esto, iniciamos. Quiero recordarte que en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles ya está el catecumenado para adultos, para los que deseen recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Esto inició el domingo recién pasado 5 de julio y tendrá una duración de 3 meses. Las clases son presenciales y puedes solicitar más información al teléfono 2451-0607 o al 7651-6898. Las clases son presenciales y puedes solicitar más información llamando a estos números. Las clases incluyen la Santa Misa Dominical de las 7 de la mañana, un equipo de hermanos preparados para instruir en los sacramentos de iniciación cristiana estarán esperándote. Anímate, Dios estará feliz si vienes. Ahora veamos el tema de la clase 15ª en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre la pregunta: ¿qué es la gracia? En la escuela infantil de catequesis nos enseñaron que la gracia es un don sobrenatural que nos hace ser hijos de Dios y herederos de su gloria. Es el remedio contra el pecado y se nos otorga por los sacramentos, la oración y las buenas obras. Catecismo de la Iglesia Católica. La gracia. Numeral 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado, llegar a ser hijos de Dios. Esto lo puedes confrontar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 12 al 18. Hijos adoptivos. También confróntalo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 4 al 17. Partícipes de la naturaleza divina. En la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículos de 3 al 4. De la vida eterna. Confróntalo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Meditemos. La gracia de Dios es el mecanismo que actúa en nosotros
para alcanzar el propósito de Dios en nosotros, que seamos hijos de Él. Somos adoptados por Dios a través del bautismo y se nos confirma como en la transfiguración de Jesús, a nosotros en el sacramento de la confirmación, y se nos invita a vivir en un estado total de gracia por medio de la Santa Eucaristía, sacramento de comunión, logrando así el propósito de alcanzar la vida eterna, ya que el mismo Jesús es quien nos ha dicho que quien coma su cuerpo y beba su sangre, aunque muera, vivirá. Numeral 1997. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Meditamos. Recibir la gracia de Dios en los sacramentos nos hace participantes activos en la vida con Dios. Nos adopta con el bautismo y desde ese momento podemos llamarlo Padre. Y a medida que avanzamos en el camino hacia Dios, los sacramentos van incrementando ese estado de gracia en nosotros. Numeral 1998. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y la fuerza de la voluntad humana, como las de toda criatura. Esto lo puedes confrontar en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 7 al 9. Reflexionamos. La vida eterna es decisión de Dios otorgarla. Por eso la gracia de Dios es otorgada a quien la voluntad de Dios dice que la merece, por su vivir, pensar y actuar en un estado de vida agradable a Dios. Está fuera del alcance de todo esfuerzo humano y queda en la gratuidad de Dios a quien Él se la conceda. Jesús nos pone un ejemplo bien claro. A quien le perdonen sus pecados le quedan perdonados, y a quien se los retengan les quedan retenidos. Numeral 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Esto confróntalo en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14, capítulo 7, versículo del 38 al 39. Reflexionemos. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Meditamos.
Definitivamente, es en el sacramento de la reconciliación en el que queda más evidente este aspecto del don de la gracia de Dios infundido en nosotros por el Espíritu Santo, transformando al hombre pecador en hijo de Dios, desde el bautismo hasta los sacramentos vocacionales, del llamado a la santificación y a la vida eterna. Numeral 2000. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la voluntad divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Meditamos. El estado de vida en gracia de Dios es el modelo de la vida en Dios. Nos predispone a actuar obrando por amor y de forma habitual. Es decir, ya no es solo extemporáneo, sino permanente. Por eso debemos aclarar en qué estado de gracia vivimos. Gracia habitual, en la que actuamos diariamente según el llamado que hemos recibido, o por gracias actuales, en las que vamos cambiando y evolucionando hacia el estado de santificación por medio de la misma gracia. Numeral 2001 del Catecismo de la Iglesia Católica. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros querramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Esto lo dijo San Agustín en su De Gratia et Libero Arbitrio, numeral 17, versículo 33. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. San Agustín, De Natura et Gratia, numerales 31, versos 35. Reflexionamos. La gracia que recibimos en el bautismo nos prepara para la vida en desarrollo que tenemos. Sostener y hacer crecer esta gracia mediante la fe y el amor es determinante. Y en este proceso de conversión y cambio es el mismo Dios quien está a nuestro lado actuando, haciendo que aceptemos el llamado a la vida en gracia de Dios y luego activando la santidad con nuestra voluntad convertida. Por último, debemos ver que Dios es quien actúa en nosotros por medio de su gracia, sanando, curando,
y haciéndonos gustar de la santidad en este estado de vida en su gracia. Debemos reconocer que sin la gracia de Dios no tenemos nada que pueda remediarnos contra el pecado. Solo a través de la gracia de Dios seremos merecedores de la vida eterna. Queridos hermanos, en esta clase hemos querido entender cuál es el estado de vida que nos permite que retornemos a la presencia de Dios y tomemos el sitio que nos corresponde en su creación. Sabemos vivir en gracia de Dios hace que la misericordia de Dios sea más grande que todos los pecados que nosotros seamos capaces de cometer, pensando, diciendo, haciendo o dejando de hacer. Ese bien que deberíamos hacer a nuestro prójimo. Puede haber una oportunidad de redención y reconciliación para cada uno de nosotros si tomamos el camino de vida sacramental y hacemos una conversión espiritual que agrade a Dios y que en un momento determinado nos sometamos a su voluntad con humildad y voluntariamente aceptemos esa voluntad de Dios. Ha llegado el momento de dar cierre a la clase de hoy, esperando que lo que en conocimiento sobre la victoria de la gracia de Dios sobre nuestros pecados nos acerque cada vez más a Él, al propósito de Dios, que es que seamos imagen y semejanza suya, para estar como familia celestial con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros, que somos lo más preciado para ellos. Te recuerdo, hermano, que si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acude a alguna de las librerías parroquiales de la diócesis y cómprate uno. Puedes adquirir una versión digital y descargarla del sitio web oficial de la Santa Sede. Como siempre, te recomiendo que para la reflexión y meditación lo hagas acompañado de tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus nietos y nietas. Porque la doctrina de nuestra fe es un compartir en iglesia doméstica. También puedes invitar a miembros de tu grupo de la iglesia, mostrando así una sinodalidad en la liturgia. Cuando estén reunidos, vayan paso a paso, numeral a numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios para amarlo como Él se lo merece. Oremos. Te agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitir que tus servidores avancemos en el camino de retorno a tu casa. Nos sentimos protegidos en este caminar juntos. Santísima Trinidad, rogamos sigan cuidando nuestro peregrinar para que nos pongamos al servicio de nuestros hermanos y podamos así ser sinodales, sirviendo como verdaderos mensajeros de Dios. Y a ti, Jesús, mantén firme tu promesa de escuchar nuestras súplicas e interceder ante tu Padre. Amén. Rogamos a nuestra Madre María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que interceda ante su Hijo amado por cada una de las familias que participan en esta escuela parroquial para adultos. Digamos todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que Dios nos ama a todos. Bendiciones, paz y bien. Nos vemos el próximo sábado en la siguiente clase
de la Escuela Parroquial para Adultos. Bendiciones.